Ahí descubrimos a otro encomendero de apellido Ardila, que curiosamente el médico historiador que me incentivó era el médico Álvaro Frías Ardila. Y entonces descubrimos otra perla de la clase de los Ardila, que entre otras cosas es muy común el apellido Ardila y muy santanderiano. Resulta que ese encomendero era un ambicioso que se trajo todos los indígenas de Vélez, que eran muy pacíficos, se los trajo a sacar oro a Girón. Imagine usted semejante recorrido. Y en esa explotación tan terrible, pues es obvio que murieron. Y la Real Audiencia lo condenó a pagar una multa fuerte y a resarcir los daños, no sé, ahí en el libro se explica, por medio, bueno, más que todo en oro. Y el apellido aparece nuevamente en el Socorro, en el 16 de marzo del año 1781. Parece ser que la revolución comunera no fue de los comuneros, no fue de los pobres, sino fue del hombre más rico del Socorro, Juan Ignacio Ardila, alias el Zarco. Resulta que este caballero era el encargado de los víveres, lo apodaban el magnate de la plazuela. Y este señor es muy probable que hubiese seducido a los otros ricos y diciéndoles que les devolvieran las tierras a los indígenas, porque se trataba de 50.000 hombres posiblemente, indígenas. Y aparte de eso, pues prebendas a los peones, a los comuneros. Y eso los lleva a empezar la marcha, y entre otras cosas José Antonio Galán tampoco participó ese día, porque él estaba como suboficial del ejército en Cartagena, o sea, era cabo del ejército realista. Yo sé que esa historia no está en los libros, mas sin embargo es increíble escuchar a los pobladores de Charalá contándole a uno con esa nostalgia. Entonces la intención mía fue convertir esas memorias orales en epopeya. Sí. Entonces resulta uno descubriendo lo que nunca descubren los textos de historia, que el segundo apellido era Zorro, y de que la mamá se llamaba Toribia y que le enseñó a sus 6 hijos a leer y a escribir, que cosa que no era usual. Cómo él desde niño golpeaba a los españoles por sus malas costumbres de aprovecharse de los indígenas, y cómo cada rato el papá pagando multas para escarcelarlo. Y finalmente perdió su mayor fortuna, que eran 2 caballos que valían mucho más de lo que valían los esclavos de raza negra, que eran los únicos que podían resistir. Por eso acá en Santander hay muy poca incidencia de la raza negra, porque aquí no había oro y solamente la raza esa negra, raza fuerte, y esa cultura negra que yo admiro mucho. Es obvio que no hay mucha incidencia en nuestro departamento, porque aquí no eran tierras auríferas. Entonces todo eso es interesante, porque uno descubre que lo que nos han dicho no es la verdad, y posiblemente tratando de coartarnos nuestra identidad y nuestra dignidad sobre todo. Hay muchísimas cosas interesantes que los grandes conflictos del país se dieron en la provincia santanderiana, en las provincias santanderianas, como es el caso de la culebra Pico de Oro, que fue un movimiento en contra de los banqueros y de los comerciantes extranjeros, o sea, cuando existían el Tratado de Libre Comercio, las concesiones de la quina y de los artesanos. Y bueno, eso se creó todo un conflicto, aquí lo explico en el libro, pero también los radicales que se oponían a que la educación fuera monopolio del clero. Y eso generó una batalla en 1860 en el Socorro, donde todos murieron, fueron aplastados, y los sobrevivientes se refugiaron en el sitio selvático del Chucurí. Allí los hijos de esos refugiados hicieron un intento de crear un pueblo en esa zona tan inhóspita y tan húmeda que se llamó El Plan. Lógico que no es por lo plano, es porque era un plan lejos de las ciudades, lejos de los caminos reales, lejos del control institucional. Y entonces fue un sacerdote de Zapatoca
y les dijo que por qué no daban un lote para construir una iglesia. Y le contestaron, entre ellos Epaminondas Plata, le contestó que cualquier obra era importante, menos una iglesia. Eso pues, refiriéndose tal vez a que la educación a veces se dogmatiza mucho en escritos que parecen fábulas, que desde luego que eso es lo que necesitamos, pensar por sí mismos. Ese es el motivo por el cual decidí escribir, como decía el escritor David Sánchez Juliao. A los 23 años decidí fracasar en la vida, empecé a escribir, pero es algo trascendental que pasó en mi vida después de una crisis existencial donde uno se siente un inútil y entonces dice, el dinero no importa, lo que importa es servir de objeto social. Sí, soy casado y pues uno tiene problemas a veces con la esposa, pero es que sucede algo extraordinario, algo mágico en cierta forma. A pesar de que uno tiene que dedicarse las 12 horas diarias y a veces no se puede levantar, las cosas empiezan a darse. Parece que es cierto lo del Evangelio cuando dicen no se preocupen por qué han de comer ni qué han de beber. Claro que uno no vive en la opulencia, pero también esa es la forma más eficiente de comprobar eso y uno descubre que el Evangelio va mucho más allá de la religión. El Evangelio es una doctrina emancipadora y de eso podíamos hablar, pero ya en un círculo más cerrado, más personalizado, que yo lo que intento es eso, es trascender los problemas personales, los problemas clínicos, enfermedades y todo eso, porque todo el poder del universo está en la complejidad de nuestro cerebro, que es equivalente a más de 180.000 millones de neuronas totalmente subutilizadas. ¿Por qué? Porque cada célula, o sea, cada neurona está en capacidad de almacenar cualquier tipo de información. La prueba de eso soy yo que renuncié a 2 carreras, a Derecho y a Biología, porque no me llenaban los profesores y me retiré con las mejores notas de la Universidad Santo Tomás y de la UIS, porque me sentía muy poquito y sobre todo, bueno, ¿cuál es el factor? Y entonces empecé a investigar y me convertí inicialmente en enciclopedista, pero ahí sí era comerciante. Y pues había solvencia y todo, pero llegó el momento en que tuve que abandonarlo todo porque vino la crisis existencial de que les hablo y es como si hubiese resucitado. Eso de la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús es una cuestión totalmente simbólica, pero no por ello es menor digamos, la trascendencia del hecho de resucitar. ¿Cómo llega a salvarse? ¿Ah? A telepatir, ¿cómo llega? No, pues es producto de mis inquietudes. Dije, yo eché unos libros, pero mi intención no es vender libros. Yo, aunque he vendido los libros a 30.000 pesos, la intención de traer los libros a San Gil y a Socorro y a Charalá no fue venderlos, sino únicamente es abrir unos espacios, relaciones, amigos. ¿Alguien le dice vaya a su casa? No. Yo entiendo, en la Casa de la Cultura, yo entiendo que los espacios, es que en San Vicente también hay una parabólica comunitaria y es obvio que allá me han abierto las puertas y es la forma de transmitir el mensaje, porque es que el mensaje es a partir de la historia, pero yo quiero ir mucho más allá, que es descubrirle a la gente que realmente sí estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la prueba de eso es cuando Jesús dice, todo esto que yo hago, ustedes también lo pueden hacer y aún más. Si quieres que una montaña cambie de lugar, no es más sino que lo desees y la montaña se derrumbará en el mar. Y hay algo también muy importante que es que al acusarlo, él dice que él no está cometiendo ningún sacrilegio y le dice, y es que ustedes no han leído en el Antiguo Testamento que todos vosotros sois dioses. Lógico, es una forma de decir de que tenemos la capacidad de ser creadores como Dios, desde luego.
La perfección de Dios es inigualable, desde luego, está muy por encima de todos porque nosotros somos una partecita de Él o conformamos Él. Todos esos simbolismos están reflejados en cada versículo importantísimo, pero desde luego que aquí pues no vamos a hablar de religión ni de sectarismo, sino estamos hablando de una filosofía trascendental que es la emancipación como personas, porque nos hicieron perder ya nuestra dignidad en mentiras históricas, como sabemos cada uno de nosotros, una mentira de tantas veces ser repetida por los medios periodísticos, por los medios informativos, se convierte en verdad. Entonces nosotros tenemos que rescatar nuestra capacidad de descubrir esa verdad, pero no estar pensando que nos la va a decir el vecino, ni nos la va a decir el doctor o el rector o el pastor o el sacerdote o el obispo. No, la verdad está en nosotros y lo único que tenemos que hacer es rescatarla.